El ayatolá Ali Jamenei no heredó un país destruido, lo destruyó lentamente, con disciplina, paranoia y una obsesión enfermiza por el poder. Durante casi 4 décadas, el líder supremo transformó a Irán en un estado aislado, empobrecido y reprimido, donde sobrevivir importaba más que prosperar y obedecer era la única forma de existir. Llevemos todo lo que ella cuenta a Cuba. Fidel Castro, el barbú, el cagandante, el hombre de la piedra, como quieras llamarle, tomó un país donde se respiraba lujo y no solo por los casinos. La prosperidad era un faro en esta nación del Caribe. Erigida por el auge de la empresa azucarera, atraía a muchos inmigrantes, solo para contarles una parte de la historia. Entre 1902 y 1931 se tiene datos de que más de 80,000 emigrantes llegaban a nuestra isla, no solo como mano de obra, sino como emprendedores, comerciantes minoristas y mayoristas que venían con una maleta cargada de sueños y prosperidad. Estoy hablando de italianos, de españoles, de chinos, haitianos, de diferentes lugares del mundo. Se sabe que más de 25,000 solicitudes de ciudadanía quedaron sobre la mesa en 1959. Eso sin hablar de la tasa de mortalidad infantil y el índice de analfabetismo de un 76% más bajo de América Latina. Una red ferroviaria y de carretera envidiables, el consumo nacional de alimentos, un 85% se garantizaba en nuestras tierras. Y llegó Fidel, la convirtió en esto, un país sin medicamentos, sin alimentos, sin corriente, maquillado con la insalubridad de sus calles, llena de basura. Se nos fue la historia colonial de aquella Habana vieja y la nueva que se mezclaban caprichosamente. Jamenei nunca fue el más brillante ni el más preparado, pero entendió algo clave. El miedo es más efectivo que el respeto. Su régimen se sostuvo en la represión interna, la censura digital, ejecuciones masivas y el control absoluto de la sociedad. Hay mucho que decir. Por ejemplo, Fidel Castro se negó a legitimizar a organizaciones cubanas de derechos humanos, partidos políticos alternativos, sindicatos independientes o prensa libre, ni la asistencia de organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja u organizaciones no gubernamentales. Con el pretexto del embargo, supo ganar simpatías en el exterior y las ideas internas de reformas las llamó mercenarias, escorias y gusanos. Por la parte de la censura cibernética tenemos una empresa de telecomunicaciones S.A. ETEXA que tiene un esquema monopólico, cegando así los operadores alternativos y blindando su dominio exclusivo, controlando no solo la telefonía fija, sino la móvil, la transmisión de datos y el acceso a Internet. Ustedes saben que las publicaciones en las diferentes redes sociales son controladas y si no responden a los intereses del régimen. Mientras el país colapsaba económicamente por sanciones, inflación y fuga de cerebros, el régimen gastaba miles de millones financiando guerras indirectas en Siria, Líbano e Irak, alimentando conflictos externos mientras su propia población se hundía. En este tema hay mucho de qué hablar. Me voy a detener solo en las intervenciones al descubierto de Cuba. De las solapadas puede haber otro video. Panamá, 1959. República Dominicana, intento de intervención contra el régimen de Trujillo. Argelia, 1963. Apoyo militar en la Guerra de las Arenas. Congo, 1965. Ustedes saben de la presencia del Che y decenas de cubanos en operaciones guerrilleras fallidas. Siria, 1973, participación en la guerra de Yom Kippur. Angola, 1975 al 91, despliegue de hasta 50,000 soldados cubanos. Etiopía, 1977 al 78, efectivos en guerra de Ogaden. Nicaragua, del 70 al 80, asesoría militar y logística a los sandinistas. Granada, 1983, presencia militar en el gobierno de Maurice Bishop. Venezuela, 1999 a 2024, control político, militar y de inteligencia con decenas de asesores. Eso sin hablar de las misiones médicas, que ustedes saben que ahí había también infiltrados. Su doctrina era simple: mantener a la población bajo amenaza constante y justificar el fracaso con enemigos externos como Estados Unidos e Israel. El resultado fue devastador. Ahora voy a hablar de la represión. Se consagra a la legislación, es aplicada por las fuerzas de seguridad, grupos civiles alineados con el Estado y un poder judicial subordinado al Ejecutivo, en este caso Fidel Castro, y que este sistema de disenso en Cuba es vigilado,
En otros casos lleva golpizas, detenciones arbitrarias y actos públicos de repudio que son el plato fuerte en Cuba, aún después de la muerte del señor Barbú. Y por hoy me despido con un chiste de Mustelier que va dirigido principalmente a las organizaciones internacionales que promocionan el desastre social como la ONU. ¿Alguna vez le preguntaron al supositorio si quería o soñaba con otra entrada en el cuerpo? Ese es el pueblo cubano. Queremos soñar, queremos ser libres, no queremos comunismo, no queremos más dictaduras.